El día que tuve un sangrado durante mi tercer mes de embarazo, Scarlett me llevaba al hospital cuando tuvimos un accidente automovilístico. Perdí a mi bebé y ella perdió las piernas. Después de eso, mi esposo Ethan la cuidó durante más de medio año. Le debemos esto. Poco a poco, Scarlett se convirtió en una parte ineludible de nuestras vidas. Más tarde, tuve otro accidente automovilístico y estuve al borde de la muerte. Hice la última llamada telefónica a Ethan, pero me colgó. Cuando renací, elegí ayudarlos a cumplir sus deseos. Entonces, me reencarné. Scarlett, sentada en una silla de ruedas, me sonreía con un gesto de los labios. Moon, me debes esto, dijo. Luego, se movió lentamente hacia las escaleras. Al igual que en mi vida anterior, ella estaba representando un drama por su cuenta. 3 segundos después, ella se caería desde allí y luego le diría a Ethan que yo la empujé. Si no hubiera renacido, tal vez esta vez todavía habría tolerado sus actos por culpa mía. Después de todo, ella perdió las piernas porque me llevaba al hospital en ese entonces. En ese accidente automovilístico perdí a mi bebé. Pero también tenía una responsabilidad ineludible. Esta vez, antes de que ella pudiera caerse por las escaleras, empujé la silla de ruedas con ella primero por las escaleras. A diferencia de su leve caída cuando se caía sola, aunque solo fueron unos pocos escalones bajos, utilicé toda mi fuerza. ¡Da!, gritó Scarlett y cayó varias veces. Arqueé las cejas, la miré con sorpresa y luego recuperé la compostura. Me acerqué a ella, la miré tirada en el suelo, incapaz de levantarse, y me burlé. Scarlett, no esperaba que fueras tan buena actriz. No sé de qué estás hablando, respondió ella. Cuanto más inesperadas son las cosas, más interesantes son. Vamos a jugar, dije. Lentamente, Ethan se apresuró cuando escuchó el ruido. Rápidamente recogió a Scarlett. Scarlett, ¿estás bien? Scarlett estaba llorando lastimosamente. Hermano Ethan, me duele mucho. No sé qué hice mal. Mi cuñada realmente me empujó. Ethan me miró con incredulidad cuando escuchó esto. Moon, ¿te has vuelto loca? Si Scarlett no hubiera intentado salvarte en ese entonces, ¿cómo habría terminado así? Sálvame, dije, mirando a Ethan con frialdad y acercándome para darle una fuerte bofetada. Gracias a ti y a toda tu familia. Solo porque ella dijo que la empujé, significa que así fue. Si lo deseas, llama a la policía. En mi vida anterior, Scarlett eligió un lugar excelente para incriminarme, asegurándose de que no se lastimara realmente con la caída y de que no hubiera cámaras de vigilancia allí. Ethan se quedó allí parado, aturdido. Nunca imaginó que yo, que siempre había sido gentil, reaccionaría de manera tan agitada. Ethan, vamos a divorciarnos. Trae tus documentos mañana y te veré en la oficina de asuntos civiles, le dije. Después de decir eso, me alejé sin mirar atrás. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Ajustaremos las cuentas uno por uno. Ethan y yo crecimos juntos. En el 3er grado de primaria, Scarlett y su madre se mudaron a nuestro vecindario y nuestro dúo se convirtió en un trío. Al principio, Ethan odió a Scarlett durante mucho tiempo y ni siquiera la miraba directamente. Sin embargo, a Scarlett siempre le gustó seguir a Ethan y a mí. Ella nos seguía durante las clases de autoaprendizaje, de ida y vuelta a la escuela e incluso cuando Ethan iba a jugar baloncesto. No sé cuándo empezó, pero Ethan gradualmente aceptó a esta pequeña vecina, pasando de sentirse repelido al principio a llevarla activamente con él donde quiera que iba. Más tarde, Ethan y yo fuimos admitidos en la misma universidad. En nuestro 3er año, naturalmente nos juntamos. Scarlett era estudiante de primer año ese año porque sus calificaciones no eran lo suficientemente altas, por lo que solo pudo postularse a la universidad contigua a la nuestra. Cada vez que teníamos una cita, Scarlett nos seguía. Si no podía venir por clases, nunca faltaban las videollamadas. Los regalos que Ethan me daba, él preparaba uno idéntico para ella. Me burlaba de Ethan diciéndole que realmente era bueno siendo justo. Ethan decía, Scarlett da mucha pena. Nunca ha tenido padre desde niña. Si Ethan hubiera sabido entonces que su madre acabaría llevándose a su padre, ¿seguiría pensando que Scarlett daba pena? Más tarde, me casé con Ethan. Al segundo mes de casarnos,
Scarlett se mudó con nosotros, diciendo que nuestra nueva casa estaba más cerca de su empresa y que le convenía para ir al trabajo. Quizás fue por amar a alguien y extender ese amor a sus familiares. Siempre la había considerado una hermana y la adoraba junto a Isen. No importaba la comida deliciosa o las cosas divertidas que hubiera, compartíamos la mitad con ella. Así que nunca pensé que también le gustaba a Isen y que le había gustado desde la infancia hasta que me casé con él y me quedé embarazada. Después de cenar ese día, sentí un dolor sordo en el bajo vientre. Isen estaba de viaje de negocios y aún no había regresado. Scarlett me llevó al hospital. De camino al hospital, tuvimos un accidente de coche. A las 2 nos llevaron al hospital. Perdí a mi bebé y ella las piernas. Estaban heridas. Cuando Isen regresó corriendo de la ciudad, me tomó la mano con los ojos rojos. Moon, podemos tener otro bebé en el futuro, pero Scarlett nunca podrá volver a ponerse de pie. Esto es lo que le debemos. Luego fue a cuidar de Scarlett sin separarse de ella. Después de que me dieran de alta del hospital, quise turnarme con Isen para cuidar de Scarlett. Sin embargo, Scarlett no quería verme. Se ponía extremadamente nerviosa, destrozaba cosas, amenazaba con suicidarse y me decía que me fuera. Así que me convertí en la culpable de todo. La pecadora que la hizo incapaz de ponerse de pie. Isen parecía exhausto y dijo con impotencia, Moon, le debemos esto. Ella no quiere verte ahora. ¿Por qué no vuelves a casa de tu madre y te quedas un rato? Vuelve cuando Scarlett se estabilice. Desde entonces, solo Isen y Scarlett vivieron en la casa que compartíamos. Scarlett no permitía que nadie más que Isen se acercara a ella. Isen llevaba a Scarlett consigo a todas partes. Isen se convirtió en las piernas de Scarlett. ¿Y yo? Perdí a mi bebé y también sufrí, pero no podía decirlo. No tenía derecho a decirlo. Ese día era el cumpleaños de Scarlett. Por primera vez, me invitó a nuestra casa para asistir a su cumpleaños. Pensé que finalmente había decidido perdonarme. Así que le llevé regalos y flores y volví emocionada. Pero inesperadamente, lo que me esperaba era un drama dirigido y actuado por la propia Scarlett. Por un momento, ni siquiera supe cómo defenderme. Subconscientemente, extendí la mano para agarrarla de Isen. Créeme, no fui yo. Después de que Scarlett se cayera por las escaleras, Isen la levantó y corrió al hospital ansioso. Isen me miró decepcionado. Moon, sé que me culpas por ignorarte. Pero fuiste tú quien lastimó a Scarlett así. ¿Aún quieres hacer esto? ¿Aún quiero hacer esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué derecho tengo a hacer algo? Pensé para mí misma más tarde, mientras conducía de regreso, recibí una llamada de Scarlett. Isen es mío. Ni se te ocurra llevártelo. Encuentra una buena persona en tu próxima vida, dijo. Después de colgar el teléfono, me di cuenta de que los frenos habían fallado. En ese momento, un camión venía hacia mí en dirección contraria. Entre el chirrido de la bocina, perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo había pasado. Sentía que alguien me llamaba constantemente junto al oído, rogándome que abriera los ojos y volviera a mirar este mundo. Lo siento, no puedo hacerlo. Pensé que había muerto y lo lamenté mucho. Por el bien de mi supuesto amor desde la infancia, no había nadie más en mis ojos ni en mi corazón excepto Isen, incluidos mis padres. No había tenido tiempo de ser filial con mi mamá y mi papá. Se pondrían extremadamente tristes al saber que estaba muerta. Salí flotando de mi cuerpo. El coche empezó a perder aceite y corría peligro de explotar en cualquier momento. Vi a un pequeño bombero. Ignoró su propia seguridad e hizo todo lo posible por sacarme de debajo del coche, pero ya estaba muerta. Ríndete rápido. No arriesgues tu vida por un cadáver. Grité con todas mis fuerzas, pero no pudo oírme. Él todavía estaba haciendo lo mejor que podía para salvarme. Sopló una ráfaga de viento que me dio en los ojos. Cuando abrí nuevamente los ojos, floté de regreso a casa. Vi a Isen cargando a Scarlett desde el hospital y colocándola suavemente en la cama. Scarlett agarró tímidamente la mano de Isen. Isen, no te vayas. Tengo miedo, dijo. Isen extendió la mano y le acarició la cabeza, con los ojos llenos de ternura. Scarlett, lo siento,
dijo. No quiero que pidas perdón. No me has hecho nada malo, respondió Scarlett. Moon no quiso decir eso. Perdónala, dijo Isen. Un destello de ira apareció en los ojos de Scarlett. De repente, ella le rodeó el cuello con sus brazos y lo besó. Isen entró en pánico y, sin darse cuenta, empujó a Scarlett. Scarlett, siempre te he considerado como una hermana. No tenemos ninguna relación de sangre. Me gustas mucho desde que era niño, dijo. Scarlett miró a Isen con inquietud y desgana en sus ojos, que lentamente se convirtieron en 2 líneas de lágrimas. Isen, dijiste que me lo compensarías. Isen, por favor déjame amarte, de acuerdo, suplicó. Isen se quedó atónito por un momento. Miró a Scarlett con ojos complicados. Bajo la cálida luz amarilla, vi claramente diferentes emociones surgiendo gradualmente en los ojos de Isen. Aún así, estaba conmovido, después de todo. Tragó saliva con fuerza, rápidamente sujetó la nuca de Scarlett y le respondió. La mano de Scarlett descansó lentamente sobre los hombros de Isen. Cerró los ojos y una sonrisa victoriosa apareció en la comisura de su boca. Al día siguiente, Isen salió a trabajar. Scarlett estaba acostada en la cama con una expresión feliz en su rostro, recordando los recuerdos que pertenecían a los dos la noche anterior. Pero fue interrumpida por una llamada telefónica. ¿Esa mujer está muerta? ¿Dejó alguna pista? Bien. Tanto la persona como el vehículo quedaron destruidos. Genial, dijo ella. Su tono estaba lleno de emoción, como si esta noticia le trajera una satisfacción inexplicable. Te transferiré el dinero de inmediato, añadió. Después de colgar el teléfono, Scarlett mostró una sonrisa arrogante y satisfecha. Ella se puso de pie y bailó extasiada. Su baile era encantador y salvaje, y sus ojos revelaban una despreciable sensación de placer, como si en ese momento hubiera renunciado por completo al autocontrol. Lo siento, Moon. Yo tampoco quería hacer esto. Pensé que si te hacía perder a tu bebé y te echaba de esta casa, Isen volvería conmigo. Pero él siempre intercedió por ti y me pidió que te perdonara. Cuanto más decía eso, más me enojaba. Solo si desapareces para siempre él te olvidará. Solo entonces será mío. Jaja, dijo ella. Miré fríamente a la mujer que se había vuelto loca frente a mí. Cuán oscuro era el corazón que se escondía bajo este cuerpo que había fingido estar paralizado durante tanto tiempo. Ahora que he renacido, Isen llevó a Scarlett al hospital. Según la cronología de mi vida anterior, no pasaría mucho tiempo hasta que recibiera esa llamada que amenazaba mi vida. Efectivamente, sonó mi móvil. Era Scarlett llamando. Moon, Isen es mío. Ni se te ocurra arrebatármelo, dijo. Ah, es así. Isen acaba de rogarme que haga las paces con él. Una vez que asienta y acepte, no habrá nada para ti, respondí. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono, metí todos mis documentos en el cajón de mi bolso, me di la vuelta y miré la foto de la boda colgada en la cabecera de la cama. En la foto llevaba un vestido de novia blanco puro y sonreía dulcemente. Pero había una punzada de tristeza en mi corazón al descubrir que la felicidad que siempre había pensado que tenía era solo un sueño con el que me había engañado a mí misma. Cuando estábamos tomando fotos de la boda, Isen llegó tarde el día señalado. Lo esperé en la tienda durante más de 2 horas antes de que finalmente apareciera con Scarlett. Hermana Moon, lo siento mucho. No pude encontrar mi vestido favorito, así que mi hermano Isen me acompañó a comprar uno idéntico, y es por eso que llegamos tarde. Seguramente no me culparás, ¿verdad? Hoy es el día para que ustedes dos se tomen fotos de boda. Solo quería ponerme mi vestido favorito para presenciar tu momento tan importante, dijo. Ahora parece que había señales por todas partes. Era demasiado estúpida entonces. La puerta principal se abrió y volvieron. Al ver que seguía en casa, Isen entró corriendo en la habitación, emocionado. No estoy de acuerdo con el divorcio, dijo. Miré fríamente a este hombre al que había amado durante años. ¿Qué importa si estás de acuerdo o no? He contratado a un abogado. Él hablará contigo sobre los asuntos específicos, respondí. Isen me miró con decepción. ¿Cómo has cambiado así? Me decepcionas de verdad, dijo.
me hicieron gracia sus palabras. Isen, soy yo la que debería estar decepcionada de verdad, dije, girando la cabeza para ocultar el sarcasmo. Por favor, múdate de esa casa con Scarlett cuanto antes. Mis padres me la compraron antes de casarme, añadí. Isen se quedó atónito un momento y luego volvió a fingir ser un buen marido, como si no hubiera sido el agresivo de antes. Cariño, no te enfades. Sabes que te quiero. Te he estado ayudando a pagar las deudas todo el tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Lo interrumpí. ¿Debería agradecerte por tu comportamiento inapropiado que me hizo perderme, o debería agradecerte por echarme de casa? El rostro de Isen se ensombreció al instante cuando lo contradije. Moon, has cambiado de verdad. Ya no eres la mujer amable y obediente que solías ser, dijo. Soy el pasado. Escucharías todo lo que yo dijera. Entenderías todo lo que hice. Te amé porque desde niña fuiste sensata y comprensiva. Escucha, entonces tu amor por mí tenía condiciones. ¿No es este un caso típico de manipulación emocional? No soy sensato ahora y tampoco quiero serlo. Ya puedes irte, dije, quitándome su mano de encima. Mi voz se quebró. No hubo rechazo. Isen no se fue. En cambio, me empujó sobre la cama. Moon, pórtate bien. Sé que te han hecho daño. Dame una oportunidad más, ¿de acuerdo? Cálmate, ¿de acuerdo? Dijo. Luché por apartarlo, pero pesaba demasiado y no podía moverlo. Presa del pánico, toqué el vaso de agua junto a la cama y estuve a punto de estrellarlo en la cabeza de Isen. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Isen, ¿podrías ayudarme? Scarlett, que estaba en silla de ruedas, se quedó paralizada en la puerta, mirándonos fijamente. Su expresión cambió de sorpresa a odio en un instante. Isen se sobresaltó y se apartó de mí de un salto. Su tez empeoró visiblemente. Respiré aliviada y me incorporé lentamente en la cama, diciendo en voz baja, Scarlett, recuerda tocar la puerta cuando entres en nuestra habitación en el futuro. Una pareja puede hacer lo que quiera en cualquier momento en su propia habitación. Si entras así, asustarás a Isen. Bueno, ya no eres una niña. Deberías entender algunas cosas. De repente, Isen no tenía forma de descargar su ira, y su tono estaba teñido de furia. La cara de Scarlett se puso roja, luego pálida y luego roja otra vez. En el pasado, la consideraba como mi propia hermana y no había un fuerte sentido de límite. Ella nunca necesitó tocar la puerta cuando entraba en nuestra habitación. Solo por la noche Isen y yo cerrábamos la puerta deliberadamente. Justo ahora, Isen se abalanzó sobre mí de repente y ni siquiera pensó en cerrar la puerta. Un rastro de crueldad brilló en los ojos de Scarlett. Y luego dijo con los dientes apretados, lo siento. Prestaré atención en el futuro. Aprovechando que Isen fue llamado por Scarlett, me obligué a reprimir mi disgusto, acomodarme la ropa y aproveché para irme. Al pasar por el garaje, miré hacia atrás, hacia mi coche. Este coche ya había sido manipulado por Scarlett. La escena del accidente automovilístico de mi vida anterior estaba vívida en mi mente. Sentí como si los vasos sanguíneos de mi cerebro estuvieran a punto de estallar. Cada parte de mi cuerpo temblaba y mis palmas empezaron a sudar. En ese momento, un adolescente salió corriendo de la esquina y se bloqueó frente a mí, jadeando en busca de aire. Moon, no conduzcas este coche, dijo. Era el miedo instintivo a la muerte mientras estaba frente al auto. Ni siquiera podía mover las piernas. Miré al adolescente frente a mí con confusión. Parecía nervioso y había una lucecitada en sus ojos. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes que me llamo Moon? ¿Nos hemos visto antes en algún sitio? Pregunté. Al oír el ruido en la puerta, el adolescente se dio la vuelta y salió corriendo. Volví en mí y no me demoré más. Tomé un taxi y me fui. Al fin y al cabo, todavía me esperaba algo importante y no podía perdérmelo. En el espejo retrovisor volví a ver al adolescente. Él miró el coche en el que salía, respiró aliviado y desapareció de mi vista. Busqué en mi mente recuerdos relacionados con ese adolescente, pero no pude recordarlo. ¿Pero por qué su voz me resultaba tan familiar?
Recordar esa voz hizo que mi corazón latiera más rápido y estuve aturdida por un largo rato. Olvídalo. Tal vez era alguien contratado por Scarlett para manipular el coche. Desde que renací y cambié la línea de tiempo, tal vez de repente cambió de opinión y vino a recordármelo, pensé. Me senté en una cafetería no muy lejos de casa, saqué mi teléfono celular y miré la vigilancia. Quería ver qué había añadido Scarlett al vaso de agua de Ethan. Efectivamente, Scarlett, que estaba provocada, no podía esperar para hacer un movimiento. Ella empujó la silla de ruedas hacia Ethan y le entregó el vaso de agua con consideración. Ethan, bebe un poco de agua. No pienses más en eso. Moon no merece que la trates así, dijo. Viendo a Ethan beber el agua sin ninguna precaución, Scarlett mostró una sonrisa triunfante. Quiero ver una película. ¿Podrías ayudarme a moverme al sofá? Ethan se inclinó y recogió a Scarlett con cuidado, colocándola en el sofá. Scarlett puso sus brazos alrededor del cuello de Ethan y no lo soltó. Ethan, ¿sabes qué? Me gustas desde que era una niña. Me gustas tanto que podría morir, dijo. Quizás el efecto de la medicina hizo efecto igual que en mi vida anterior. Ethan le respondió a Scarlett. La lluvia no seguirá cayendo, pero esta situación es realmente desagradable, pensé. Esperé un rato más en la cafetería, luego tomé mi teléfono celular y marqué los números de teléfono de sus padres. Guardé mi celular, me levanté y volví a ver el programa. La primera en empujar la puerta fue la madre de Scarlett. El padre de Ethan siempre había cuidado especialmente de su madre y de su hija. Finalmente, cuando la madre de Ethan falleció, la madre de Scarlett ciertamente quiso aprovechar la oportunidad para casarse con el padre de Ethan. Había esperado mucho tiempo este día y planeaba felizmente celebrar una ceremonia a finales de año, que también podría considerarse como una convivencia oficial. Ahora que su propia hija había arruinado las cosas, la madre de Scarlett estaba extremadamente enojada. Los dos ancianos quedaron estupefactos al ver la escena frente a ellos y se quedaron paralizados en el lugar. ¿Qué haces ahí parado? ¿Por qué no entras? El padre de Ethan empujó a la madre de Scarlett a un lado y se metió dentro. ¡Qué pecado!, dijo. En el momento en que vieron a sus padres, instintivamente saltaron el uno del otro y subconscientemente se levantaron a buscar su ropa. Scarlett, tus piernas, dijo Ethan sorprendido, mirando a Scarlett, que estaba perfectamente bien parada frente a él. Las sucesivas sacudidas le hicieron recobrar la sobriedad bastante. A Ethan le dije, déjame explicarte, dándole una bofetada en un costado de la cara. Su rostro rápidamente se puso rojo y se cubrió la cara, sin atreverse a decir otra palabra. Bestia, sabías claramente que me iba a casar con la madre de Scarlett. Padre Ethan, me ha gustado el hermano Ethan desde pequeña. Por favor, déjenos estar juntos, dijo Scarlett. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Si ustedes dos están juntos, ¿qué pasa con papá y yo?, preguntó Ethan. La madre de Scarlett se cubrió el pecho y empezó a llorar. Mamá, cállate. ¿Qué derecho tienes a culparme? Si no fuera por tu coqueteo con papá Ethan en aquel entonces, por separar a los padres de mi hermano y por hacer que su madre se muriera de ira, mi hermano Ethan y yo habríamos estado juntos hace mucho tiempo, dijo Scarlett. La madre de Scarlett temblaba de ira y se le disparó la presión. Se desmayó en el suelo. Mirando a la persona inmóvil en el suelo, el padre de Ethan sacó rápidamente su celular y marcó el 120. Ethan fue como si le hubiera caído un rayo y se quedó paralizado en el acto. Esa madre de Scarlett a quien siempre había respetado y esa hermana pequeña vecina a quien había adorado se habían convertido en las asesinas que mataron a su madre. Después de unos minutos, poco a poco recuperó el sentido y me encontró de pie en la puerta. Sus ojos estaban llenos de pánico. Moon, aplauso, aplauso, aplauso. Yo me apoyé en el marco de la puerta y no pude evitar aplaudir. Tu escena es incluso más emocionante que una serie de las 8, dije. Moon, déjame explicarte. Ethan me vio y salió corriendo, intentando sujetarme. Lo esquivé y caminé directo hacia Scarlett, donde le di 2 bofetadas. Esto es por mi hija perdida. Esto es por mí, dije. Scarlett recibió una bofetada brutal y se quedó paralizada. Para cuando recuperó el sentido, ya me había ido. Al llegar a casa, les conté a mis padres todo lo sucedido durante ese tiempo. Tras escuchar mi historia,
mi madre rompió a llorar. Moon, cuando volviste a vivir con nosotros hace un tiempo, sentí que algo andaba mal contigo. Acabas de decir que nos extrañabas. Mamá no esperaba que hubiera sufrido tantos agravios. Sí. ¿Cómo se atreve a hacerle daño a mi hija? No lo dejaré escapar tan fácilmente, dijo. Mi padre rompió la taza de té que tenía en la mano. Pronto, mi padre dejó de colaborar con la familia SCF e incluso los bloquearon en la industria. La familia CF no reaccionó a tiempo y su cadena de capital se rompió. La empresa de Isen no pudo soportar la pesada carga y quebró rápidamente. Isen me llamó muchas veces, pero no contesté ninguna. Al poco tiempo, desapareció. La siguiente vez que vi a Isen fue en la entrada de un bar. En tan solo unos meses, había perdido mucho peso. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras. Él, que siempre había sido limpio y ordenado, ahora tenía el pelo desordenado y la cara sin afeitar. Moon, lo siento. No fue lo que viste ese día. Tampoco sé por qué sucedió así. En mi vida anterior, Scarlett no me drogó, pero el resultado fue el mismo, no, dijo. Le quité la mano con frialdad. Tus asuntos no tienen nada que ver conmigo, respondí. La tristeza se reflejó en los ojos de Isen. Bajó la cabeza y su voz se debilitó. ¿Podrías darme una oportunidad más, por favor?, preguntó. Isen, ya estamos divorciados. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro, dije soltándome con los ojos rojos. Isen me agarró fuertemente del brazo, siguió disculpándose y me rogó que le diera una oportunidad más. En ese momento, una mano con nudillos distintivos apareció de repente y me ayudó a liberarme del enredo de Isen. Isen, ¿no escuchaste que ella te pidió que la dejaras ir? Miré la espalda alta y hermosa, que me pareció un tanto familiar. Más tarde, Isen vino a mi casa con flores para bloquearme el paso varias veces, pero cada vez lo eché junto con las flores. El padre de Isen vino a visitarme. Aunque él era un cabrón y su hijo también era un cabrón, había sido bueno conmigo desde que era una niña. Cada vez que Isen me intimidaba cuando éramos jóvenes, siempre lo regañaba. Además, por respeto a los mayores, lo dejé entrar. Primero, el padre de Isen miró casualmente alrededor de la habitación. Al ver que mis padres no estaban allí, se relajó visiblemente. El padre de Isen me sonrió y dijo sin rodeos, Isen acaba de cometer un error común. No es para tanto. Como su esposa, deberías aprender a ser magnánima. Si perdonas a Isen esta vez, definitivamente no dejaré que Scarlett vuelva a aparecer frente a ustedes dos. Al ver que no respondí, el padre de Isen continuó, vaya, te vi crecer. Sé que amas mucho a Isen. Cuando estabas en la escuela, siempre estabas persiguiendo a Isen. Ahora que finalmente te casaste con Isen, ¿quieres que el futuro de Isen se arruine de esta manera? Ve y habla con tu padre. Pídele que ayude a Isen nuevamente. ¿Por qué no me di cuenta en mi vida anterior de que toda su familia era tan repugnante? Cogí la taza de té con naturalidad, tomé un sorbo y permanecí en silencio. El padre de Isen se acercó a mí. Me puse de pie inmediatamente. Al ver esto, la sonrisa de su rostro desapareció. Pensé que eras una niña de buen corazón y que amabas a Isen con todo tu corazón. Realmente me decepcionas, dijo. Me giré y les dije a las personas que me rodeaban, acompañen al invitado a salir. Tan pronto como terminé de hablar, mi padre apareció en la puerta con guardias de seguridad e invitó al padre de Isen a salir. ¿Por qué, padre? Me acerqué a él y le dije, Moon, ya encontré las pruebas y a la persona que Scarlett contrató para manipular tu coche. Se las entregué a la policía. Esa persona ha confesado que Scarlett le dio una suma de dinero para cometer el crimen. El rostro del joven que me recordó aquel día apareció en mi mente y no pude evitar suspirar. Es una lástima que un joven tan guapo se haya extraviado. Pero aquellos que cometen errores deben ser castigados. La policía también descubrió otra cosa. El accidente automovilístico en ese momento también fue organizado por Scarlett y su hijo por nacer. Scarlett estaba embarazada. Fue puesta en libertad bajo fianza en espera de juicio y su familia la llevó a su casa. Isen no quería que Scarlett diera a luz al niño, por lo que en secreto le dio un medicamento para abortarlo. Su hijo se perdió de la misma manera.
Scarlett se volvió completamente loca. Ella fue a mi casa y le prendió fuego. Afortunadamente, mis padres salieron y no estaban en casa. Desafortunadamente, yo estaba atrapada dentro. El fuego se propagó rápidamente. Estaba rodeada de luz roja y el aire estaba lleno de olor a quemado. Afuera se mezclaban las sirenas de los bomberos, el sonido del agua rociada y las voces de la gente. Poco a poco fui inhalando demasiado humo denso y mi conciencia empezó a nublarse. Moon, despierta. Era esa voz la que me había estado llamando antes de morir en mi vida anterior. ¿Moriría otra vez esta vez? Vagamente sentí que alguien atravesaba la puerta. Una figura con uniforme naranja caminó hacia mí paso a través del fuego. Él me sostuvo en sus brazos. Me apreté contra su firme pecho, sintiendo cómo subía y bajaba, y él seguía gritando, Moon, abre los ojos. La escena familiar y la voz familiar me hicieron sentir como si ya la hubiera experimentado antes. Moon, créeme, esta vez definitivamente te protegeré, dijo. ¿Quién eres exactamente? Intenté con todas mis fuerzas abrir los ojos y pregunté con dificultad. Moon, soy Kaylor. Kaylor, ¿te acuerdas? No te duermas ni un momento, dijo. No pude oír ni ver nada. Solo podía sentir su pecho subiendo y bajando. Tuve un sueño muy largo. En el sueño se elevaba un humo espeso. Me quedé atrapada en la sala de equipos de la escuela, y también había un niño pequeño y gordito que era unos grados más joven que yo atrapado conmigo. El humo espeso se hizo más denso y el pequeño niño gordo lloraba tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento. En ese momento, aunque el humo espeso estaba sobre nuestras cabezas, si él seguía llorando así, se asfixiaría por el humo espeso antes de que los adultos vinieran a rescatarnos. Me acerqué y le di una palmada en la parte posterior de la cabeza. Cállate y deja de llorar, dije. El niño gordito se quedó atónito ante mi bofetada. Con lágrimas en su rostro, me miró con ojos grandes y no se atrevió a emitir ningún sonido más. Ahora, haz todo lo que te digo. Quítate la botella de agua, le dije. Tomé su botella de agua, me quité su bufanda roja y la mía, y les vertí agua. Toma esto y cúbrete la boca. Inclínate y sígueme de cerca. Afortunadamente, el incendio no fue demasiado grande. Guié al pequeño niño gordito, mantuve nuestros cuerpos lo más cerca del suelo posible, caminé a través del humo espeso, llegué a la puerta y luego bajé por la escalera de incendios. Pronto salimos corriendo del edificio de enseñanza. Cuando el niño gordito vio a sus padres, rompió a llorar otra vez. Estaba a punto de irme cuando el niño me agarró la ropa y me dijo sollozando, hermana, mi nombre es Kale. Kale, ¿me recuerdas? Me desperté en el hospital. Las primeras personas que vi cuando abrí los ojos fueron mis padres. Estaban hablando con el médico. Cuando vieron que había despertado, inmediatamente me rodearon. El médico dijo que estaba bien y que podía darme de alta del hospital después de descansar unos días. Sin embargo, mis padres todavía me abrazaron y lloraron durante mucho tiempo. Mi padre dijo que aquellas eran lágrimas de alegría, lágrimas de recuperar algo después de haberlo perdido. Dijo que si yo moría, él y mi madre tampoco querrían vivir. Sí, soy la razón que los mantiene vivos. Terminé mi vida anterior poco después de morir. Ellos también fallecieron. Gracias a Dios por darme otra oportunidad. Esta vez debo proteger a las personas que realmente me aman. En ese momento entró un joven, empujando la puerta con un ramo de flores en los brazos. Era él, el joven que me había hecho recordar algo en el garaje la última vez. Y Mooney, él es Kaylor, el hijo del señor Kaylor. Él es quien te salvó esta vez. ¿No te acuerdas? Kaylor estaba en la misma escuela primaria que yo. Más tarde se fue al extranjero con su padre. Regresó a China hace unos años, a pesar de la oposición de su padre, y se convirtió en bombero. Es un pequeño héroe. Viejo Lin, baja conmigo a comprar algo de fruta, decía mi padre sin parar mientras mi madre lo arrastraba. El joven tenía una tez bronceada, rasgos faciales definidos y ojos oscuros y profundos que brillaban con un encanto especial. Tenía un aura saludable y soleada, como si de él irradiara un poder curativo. Hermana, ¿has visto suficiente? Si no, me acercaré más para que puedas ver, dijo. Eres tú.
Esa voz ya estaba profundamente grabada en mis huesos. Soy yo. También he regresado a mi vida anterior. Para no perturbar tu matrimonio, me esforcé por contener mis sentimientos y nunca te molesté. Pero al final, moriste en mis brazos. Esta vez, quiero estar frente a ti abiertamente. Quiero amarte. Quiero protegerte. Quiero casarme contigo, dijo. Sus palabras eran suaves pero firmes. Cada palabra tenía peso. Con cada frase que decía, se acercaba un paso más, mirándome fijamente con esos ojos profundos. Me quedé atónita. Mi corazón, antes tranquilo, se conmovió con innumerables ondas. Sin embargo, no le respondí. Habiendo vivido una segunda vida, ya no quería preocuparme por el amor. En esta vida, solo quería estar con mis padres y concentrarme en mi carrera. Después de que me dieran de alta del hospital, Kaylor pasaba todo su tiempo libre molestándome, excepto cuando estaba en el trabajo o de servicio. Kaylor me contó que, después de que Scarlett provocara el incendio, fue a buscar a Ethan mientras éste dormía profundamente, lo apuñaló hasta matarlo y luego se suicidó. Cuando los encontraron, el cuerpo de Scarlett abrazaba fuertemente el de Ethan. A la policía le costó mucho separarlos. Al principio pensé que me sentiría bien al lograr mi venganza, pero en realidad fue como escuchar una noticia cualquiera. Aparte de sentir lástima por el amor demasiado paranoico y aterrador de Scarlett, no sentía nada más. Se venía a comer a menudo a mi casa. Siempre hacía muy feliz a mi madre. Ese día, mi madre preparó dumplings y me dijo que Kaylor había dicho que le gustaban más los que yo hacía. Mientras aún estuvieran frescos, llévaselos. Llevé los dumplings a su puesto. Era la primera vez que tomaba la iniciativa de visitarlo. Cuando llegué, estaba entrenando. Su rostro estaba frío y serio, pero en cuanto me vio, sonrió como un niño pequeño. Antes de que pudiera acercarse a mí, sonó la alarma. Se dio la vuelta y corrió de regreso, gritando, «Moon, espérame. Comeremos los dumplings juntos». Entonces vi a todos los miembros del equipo correr al garaje. Solo pasaron 45 segundos desde que se pusieron los trajes de bombero hasta que el camión de bomberos salió de la estación. Quedé profundamente impactada y conmovida ese día. Esperé y esperé, pero lo que esperaba era a Kaylor acostado en la cama del hospital. La luz del hospital brillaba sobre su rostro, ennegrecido por el humo. Tenía los ojos cerrados. Cuando sus compañeros de equipo me vieron llegar, todos negaron con la cabeza en silencio y salieron de la sala. Este era el hombre que me había salvado 2 veces. Este era el hombre que, desde que renací, había intentado cada día hacerme feliz y mejorar mi estado de ánimo. Pensando en estas pequeñas cosas, no pude contenerme más y rompí a sollozar desconsoladamente. Kale, despierta. ¿No dijiste que querías comer dumplings conmigo? Cuando despiertes, te traeré dumplings todos los días. ¿No dijiste que me protegerías? ¿No dijiste que te casarías conmigo? Aún no he aceptado. ¿Cómo puedes morir? Abre los ojos y mírame. Soy M. Si despiertas, aceptaré lo que sea. Aceptaré lo que sea. Una palma ancha cubrió mi cabeza y se escuchó una voz ronca. ¿En serio? Entonces prométeme ser mi novia. Levanté la vista sorprendida con lágrimas en los ojos. En mi visión borrosa, vi un rostro con una sonrisa traviesa. Incluso esos ojos profundos ondulaban suavemente, curvándose como la brillante luna en cuarto creciente en el cielo nocturno. Kaylor estaba herido, pero no era grave. Todos sabían que le gustaba, así que decidieron gastarme una broma. Simplemente no esperaban que pensara que estaba muerto. Para celebrar que Kaylor se salvó por poco de la muerte, sus colegas, que no estaban de servicio, organizaron una fiesta cuando le dieron el alta del hospital. En la fiesta, estos hombres de hierro en el fuego eran solo un grupo de jóvenes guapos. En ese momento, eran solo chicos normales que se cambiaron de ropa. Todos eran realmente interesantes. En poco tiempo, me integré por completo con ellos, bebiendo cerveza y comiendo kebabs. En este mundo, siempre hay cosas más importantes que el amor. El amor es un motor, no una carga. Un caballero emprende una misión sin preguntar la fecha de regreso, y una dama espera con gracia a su amado, según la etiqueta. En este momento,
Estoy dispuesta a seguir tu ejemplo. Solo después de sobrevivir a un desastre se puede comprender la insignificancia de la vida. Disfrutemos el presente. Si quieres amar, simplemente sigue adelante y ama.